¿Qué tal, amigos del Ático? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Muchos de vosotros me habéis preguntado por una de las grandes conspiraciones del siglo pasado, junto con el magnicidio del presidente JFK, pues probablemente la conspiración de la muerte de la princesa Diana de Gales es una de las más significativas del mundo de las conspiraciones. Sin embargo, como yo he dicho en varias ocasiones, la conspiración no está en contar las cosas que contamos, que no incluyen la versión oficial, sino la conspiración, la más grande, la que rula constantemente, es la que está ahí afuera. Y estoy haciendo este vídeo a unas cuantas horas del último atentado indiscriminado que se ha llevado en el centro de Londres, en el Puente de Londres, en Vauxhall. Aquí tenemos que recordar que es el centro, la localización donde se encuentra el edificio Zigurat que compone la sede de los servicios secretos británicos MI5, MI6, y que se ha llevado, como digo, se ha llevado por delante varias personas inocentes, como siempre, y una treintena o más de heridos. Para todos ellos y sus familias, pues mis condolencias. Y bien, el caso de Diana Spencer, o Diana de Gales, o la princesa Diana, o Lady Di, es el prototipo de cómo deshacerse de alguien que supone una amenaza para el establishment, para el conjunto del gobierno, la monarquía, los poderes fácticos, ciertos poderes públicos y, como siempre, para los lobbies financieros. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Diana de Gales, desde que se divorcia del príncipe Carlos e incluso antes, estaba representando ya una seria amenaza fundamentalmente para la monarquía. Porque, como todos sabemos, esta chica es captada, y digo captada porque no se me ocurre otra frase mejor, es captada dentro de las mujeres posibles candidatas al trono de Inglaterra, porque, como todos sabéis, pertenecía a una familia estrechamente ligada a la monarquía, a los Spencer, y por tanto era candidata perfecta al puesto. Todos sabemos también que tanto Lady Sarah como Lady Anne habían pasado por el conocimiento, vamos a decirlo así, del príncipe Carlos. Pero sospechamos que la candidata más interesante para la monarquía en aquellos momentos, que luego se convirtió en una pesadilla, fue Diana de Gales, que era una chica recién salida cronológicamente de la adolescencia, tenía 18 años, pero presuponemos que su madurez intelectual estaba aún muy distante de ser una mujer capacitada al 100% para contraer matrimonio con el futuro rey de Inglaterra. Tanto es así que cuando muere Diana con 36 años es cuando realmente ella está en parte, no vamos a decir que totalmente, porque claro, durante casi la mitad de su vida está bajo el foco y bajo la mirada el gran hermano monárquico. De manera que con 36 años sí que lógicamente tiene mucha más experiencia de la vida, pero no obstante, la mala experiencia que supuso el matrimonio con Carlos, dado que su preferida había sido Camilla Parker Bowles, pero también no olvidemos que tuvo una affair, que esto en Inglaterra es ampliamente conocido, con Tigilek Bourke, que fue una nanny para los niños y de la cual Diana llegó a decir que se quedó embarazada y se provocó un aborto. Entonces, queremos decir que es bien sabido que los reyes pues tienen sus desahogos con extramatrimoniales, y esto lo podemos ver también en nuestra monarquía, ¿no? Entonces, sin irme más lejos, pues nos vamos a poner en la noche de autos. Vamos a simplificar diciendo algo que es verdaderamente notable, y es que esta mala elección que hizo la monarquía con respecto
a la medio adolescente Lady Diana fue lo que causó un auténtico cisma, porque Lady Diana era joven pero no era imbécil. Por lo tanto, ella inmediatamente se dio cuenta de que su marido tenía una relación paralela prácticamente indestructible, como se demuestra hasta el día de hoy. De manera que una joven inexperta, con una actitud, por un lado, intentando a gritos solucionar la irresoluble situación con su marido, y por otro, teniendo una gran simpatía absolutamente creciente a lo largo del tiempo, como así se demostró hasta el día que murió, del pueblo británico y de todo el mundo, pues Lady Diana, a pesar de sus trastornos de bulimia y anorexia, a pesar de sus intentos por ser feliz y buscarse amantes, como así se confirmó, pues le estaba ganando la partida al príncipe Carlos. Cuando finalmente la reina espeta al matrimonio a separarse, el conflicto se agrava más aún, sobre todo cuando a Diana se le ocurre dar una entrevista a la BBC haciendo unas declaraciones sorprendentes para todo el mundo, sobre todo para los británicos y obviamente mucho más para la monarquía, en la que pone en duda la capacitación de su esposo para ser el futuro rey de Inglaterra. Por supuesto, también habla de su matrimonio a tres y que eran demasiados, etcétera, etcétera. Como sabemos también, Carlos también había hecho unas declaraciones diciendo que no había sido infiel a su esposa, cuando por otro lado salen estas famosas cintas grabadas sobre una conversación en la que habla de un Tampax, ¿no? Todos lo recordamos, que es bastante escatológico el tema, pero que esto fue mundialmente conocido. Es decir, los espectáculos eran constantes, no ya de su vida privada, sino de que precisamente esta exposición mediática no favorecía en absoluto a las instituciones británicas. Y, lógicamente, el punto de mira estaba puesto en Diana. Todos sabemos también una super mega relación apasionada que ella tiene con el cirujano de origen pakistaní, Hasna Khan, que obviamente este hombre con la cabeza en su sitio le da calabazas porque obviamente se encuentra en el ojo del huracán, nada más y nada menos con las pretensiones que tenía Lady Diana de casarse con él. Esto lo cuenta Paul Burrell, el mayordomo de Lady Diana, La Roca, que lo fue hasta su muerte, y que comenta que el amor de su vida fue este cirujano pakistaní. Este hombre le da calabazas y es cuando empezaba a vivir de alguna manera su propia vida y teniendo a la prensa absolutamente de su lado, a la cual manejó hasta su último día. Diana había protagonizado unas escenas verdaderamente comprometidas y comprometedoras cuando viaja a Angola y se hace grabar en un campo de minas y hace una auténtica cruzada en contra de la industria armamentística internacional, que como todos sabemos pues involucra no solo a Reino Unido, sino a los Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Esto se le ocurrió nada más y nada menos que a Diana. Se había desplazado a Bosnia, donde hace también un despliegue de su inmensa capacidad de comunicación y de transmisión de una serie de valores que, lógicamente, la monarquía británica jamás había transmitido ni a su público, ni mucho menos más allá de las fronteras. Por lo tanto, la gota que colma el vaso es esta especie de affair veraniego que tiene con Dodi Al-Fayed, que parece ser, según pues yo he podido testar en declaraciones de amistades y programas británicos, pues ella no está enamorada de este hombre, ni muchísimo menos. De quien realmente ella está enamorada era del pakistaní, pero era una mujer de 36 años. Se ve de alguna manera promovida también por este interés creciente, nada más y nada menos que de la familia del egipcio
que uno de los magnates londinenses sin residencia en Londres porque el gobierno británico se le había denegado un año tras otro a Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi. De manera que el plot estaba ya preparándose desde hacía tiempo para pues eliminar de escena a la princesa Diana. Aquí hay que decir que algunos investigadores británicos, como unas 3 semanas antes del supuesto accidente de coche de Diana, Camilla Parker Bowles sufre un accidente en carretera en el que le fallan los frenos, pero ella sale viva de este, intento de atentado contra su persona. De hecho, esta famosa nota en la que ella habla de un plan de su esposo, de Carlos, para eliminarla mediante un accidente de coche haciendo fallar los frenos, para dejarle el camino libre no a Camilla, sino a Tiggy Burke, la nani. Aún así, parece ser que los propios servicios secretos entendemos que estarían intentando despejar todos los problemas, todas las piedras en el camino de Carlos y de ahí el atentado a Camilla. Nos situamos ya la noche del 31 de agosto en París y habiendo visto las imágenes de las cámaras de seguridad, como todos hemos visto. Por otro lado, investigadores británicos señalan cómo el coche fue robado. Este Mercedes S-Class 280 es robado a punta de pistola en París y devuelto a los pocos días aparentes signos de violencia, lo cual da pie a pensar que el coche pudo ser perfectamente manipulado e incluso teledirigido, es decir, que en el momento del crash, del accidente, el coche hubiera sido hecho perder el control, al cual también contribuyó un inmenso flash del famoso Fiat Uno que jamás apareció y al que le atribuyeron la propiedad del famoso paparazzo de origen francés James Andanson, que 3 años después del accidente de Diana que le costó la vida, apareció quemado dentro de su coche y las llaves, estaba cerrado por fuera y las llaves nunca aparecieron. Pero el coche, el famoso Fiat Uno, que supuestamente chocó contra el Mercedes antes de estamparse contra el 13º pilar del Puente del Alma, ha desaparecido, nunca ha sido encontrado y, como decimos, Andanson desapareció de escena porque se dio como suicidio. El choque mortal tiene su hora a las 00:23 y 2 minutos más tarde aparece un médico, sorpresa, médico francés, que es el que hace una llamada al servicio de emergencia de París. 2 minutos más tarde y 4 minutos más tarde aparecen 3 ambulancias. Son momentos sumamente críticos porque el médico no había reconocido en un primer momento a los ocupantes del vehículo. Cuando llega la ambulancia se hacen cargo de los ocupantes. Henri Paul estaba fallecido y Dodi Al-Fayed también. El médico francés habla de que la princesa respiraba todavía. Por lo tanto, cuando es incorporada a la ambulancia, se le intenta reanimar. De hecho, cuando llega al hospital del Salpêtrière, la princesa todavía estaba viva, pero a las 4 de la mañana fallece. Sin embargo, muy cuestionado todo esas 2 horas que transcurren desde la llamada o la llegada de las ambulancias hasta que la princesa ingresa en el hospital por urgencias, dado que la separación entre el túnel de Alma y el hospital Salpêtrière, que no era tampoco el más cercano, era en torno a unos 20 kilómetros, a los cuales accedieron a 12 kilómetros por hora, se supone que intentando reanimar a la princesa de alguna manera porque el impacto estaba localizado en la parte superior del pecho. Esta velocidad y esta tardanza de 2 horas se hace bastante incomprensible, lo cual es muy probable que diera origen a su fallecimiento.
Y algo sumamente importante aquí también es que, según investigadores británicos, la noche del 31 de agosto, curiosamente, había una serie de personajes de alta significación militar de los servicios de inteligencia MI5 y MI6 aquella noche en París que, según testigos consultados por estos investigadores, vaciaron la sala de comunicación de la Embajada Británica en París. Y precisamente la persona que es identificada como el que da esta orden es el secretario personal de la reina en aquellos momentos y marido de Lady Sarah, el mayor Neil McCorkindale. A partir de aquí se abren dos líneas de investigación paralelas y que confluyen de principio a fin. Una llevada a cabo por la policía británica a cargo de Lord Stevens y la otra por el cabeza de la policía Jean-Claude Mules, comisario al mando de la investigación por el lado francés. Automáticamente, acordaos que asistimos a la culpabilidad flagrante de los paparazzi. Son incluso arrestados y pasan toda la noche, prácticamente casi 24 horas, en los calabozos de la Gendarmería francesa de París. Y a partir de ahí ya se elabora la versión oficial, que es la que inculpa clarísimamente a Ripoll, porque nos lo ponen como que estaba borracho y que circulaba a casi 200 kilómetros por hora cuando se encamina al túnel d'Alma. Como venimos diciendo también en este canal, muchos informantes en los grandes hoteles, los hoteles más importantes de todas las ciudades del mundo, hay informantes que trabajan eventualmente por encargo de los servicios secretos y por cuyos servicios de información al respecto de personas importantes son retribuidos con determinadas cantidades de dinero. Ripoll parece ser que había recibido en torno a unos 2.500 euros aquella noche que llevaba consigo, e investigando sus cuentas se pudo comprobar que tenía en torno a unos 170.000 euros cuando su sueldo era escasamente de unos 20.000 al año, según le pagaba la empresa Alfayet, que eran sus pagadores. Era conocido también por los servicios secretos franceses como Alice. Así es como parece ser que se le llamaba entre los servicios secretos, los servicios de seguridad británicos y franceses. Pero su expediente estaba impoluto. Hacía 3 días que había pasado un examen médico satisfactorio. Además, era piloto con más de 600 horas de vuelo. Es decir, su relación con ciertos servicios de élite relacionados con los servicios secretos, los servicios de inteligencia, tanto franceses como se ha demostrado que británicos, lo hubieran llevado aquella noche fatídica a estar en el puesto que ocupó y a conducir el coche que condujo, que, como yo decía antes, pudo haber estado manipulado gracias a aquel fortuito y extraño robo que tuvo a punta de pistola y que fue posteriormente devuelto sin ningún tipo de rasguño, sin ningún tipo de maltrato aparente. Posteriormente hemos sabido que Ripoll muy probablemente se hubiera hecho un trueque de las pruebas de sangre, en las que da como que iba borracho completamente y que además tenía una elevada tasa de monóxido de carbono en sus pulmones procedente de una ingesta masiva de tabaco, cosa que después se ha demostrado que este hombre, que la tasa que se daba en el informe oficial era tan extrema que ni siquiera coincidía con la de los grandes fumadores de 2 paquetes diarios. La versión oficial es la que permanece y el pueblo británico desde el primer momento masivamente estaba muy por la conspiración real del asesinato a Diana de Gales y a su novio entonces Dodi Alfayet. Esta versión es la que aún mantiene el padre de Dodi, que llegó a culpar directamente no solo a Carlos sino a Felipe de Edimburgo.
y por otro una reducida quizá facción del pueblo británico mantiene la versión oficial de un accidente fatídico, pero lo cierto es que Carlos tardó muy poco en casarse con Camila. Todo el mundo pudimos comprobar la frialdad de la reina de Inglaterra ante estos hechos, que tuvo que ser zarandeada, digámoslo así, por Tony Blair, y la imagen tétrica e incomprensible por fría y digamos que imposible de comprender por la mente plebeya, que es el desfile tras el féretro de Diana con el estandarte real. Hay que decir que Alberto Reposi confirma que la pareja Dodi y Diana estuvieron en su joyería de Montecarlo el día anterior o 2 días antes para comprar un anillo de compromiso. Esto es curioso, pero este dato lo da personalmente el joyero. Y por otro hay que decir que el embalsamador, el cuerpo de Diana fue parcialmente embalsamado según el médico forense que se encargó de ello, confirma que no estaba embarazada. El túnel de Almá se abrió en apenas unas horas al tráfico, algo que llamó muchísimo también la atención, y también llama muchísimo la atención el silencio obligado, parece ser, por la falta de memoria de Trevor Rees-Jones. De manera que este es a grandes rasgos, bastante resumido, el caso Diana Spencer, muchísimo más cercano al complot para acabar con su figura, sumamente polémica, inmensamente popular. No ha habido otra persona que influyera de una manera política tan gravemente como lo hizo Diana de Gales. Intentando despejar todos los problemas, todas las piedras en el camino de Carlos, y de ahí el atentado a Camila. Nos situamos ya la noche del 31 de agosto en París y habiendo visto las imágenes de las cámaras de seguridad, como todos hemos visto. Por otro lado, investigadores británicos señalan cómo el coche fue robado. Este Mercedes S-Class 280 es robado a punta de pistola en París y devuelto a los pocos días, aparentes signos de violencia, lo cual da pie a pensar que el coche pudo ser perfectamente manipulado e incluso teledirigido, es decir, que en el momento del crash, del accidente, el coche hubiera sido hecho perder el control, al cual también contribuyó un inmenso flash del famoso Fiat Uno que jamás apareció y al que le atribuyeron la propiedad del famoso paparazzo de origen francés James Andanson, que 3 años después del accidente de Diana que le costó la vida, apareció quemado dentro de su coche y las llaves, estaba cerrado por fuera y las llaves nunca aparecieron. Pero el coche, el famoso Fiat Uno, que supuestamente chocó contra el Mercedes antes de estamparse contra el 13º pilar del Puente del Alma, ha desaparecido, nunca ha sido encontrado y, como decimos, Andanson desapareció de escena porque se dio como suicidio. El choque mortal tiene su hora a las 00:23
y 2 minutos más tarde aparece un médico, oh sorpresa, médico francés, que es el que hace una llamada al servicio de emergencia de París. 2 minutos más tarde y 4 minutos más tarde aparecen 3 ambulancias. Son momentos sumamente críticos porque el médico no había reconocido en un primer momento a los ocupantes del vehículo. Cuando llega la ambulancia se hacen cargo de los ocupantes. Henri Paul estaba fallecido y Dodi Al-Fayed también. El médico francés habla de que la princesa respiraba todavía. Por lo tanto, cuando es incorporada a la ambulancia, se le intenta reanimar. De hecho, cuando llega al hospital del Salpêtrière, la princesa todavía estaba viva, pero a las 4 de la mañana fallece. Sin embargo, muy cuestionado todo esas 2 horas que transcurren desde la llamada o la llegada de las ambulancias hasta que la princesa ingresa en el hospital por urgencias, dado que la separación entre el túnel de Alma y el hospital Salpêtrière, que no era tampoco el más cercano, era en torno a unos 20 kilómetros, a los cuales accedieron a 12 kilómetros por hora. Se supone que intentando reanimar a la princesa de alguna manera porque el impacto estaba localizado en la parte superior del pecho. Esta velocidad y esta tardanza de 2 horas se hace bastante incomprensible, lo cual es muy probable que diera origen a su fallecimiento. Y algo sumamente importante aquí también es que, según investigadores británicos, la noche del 31 de agosto, curiosamente, había una serie de personas. ¿Qué tal, amigos del Ático? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Muchos de vosotros me habéis preguntado por una de las grandes conspiraciones del siglo pasado, junto con el magnicidio del presidente JFK, pues probablemente la conspiración de la muerte de la princesa Diana de Gales es una de las más significativas del mundo de las conspiraciones. Sin embargo, como yo he dicho en varias ocasiones, la conspiración no está en contar las cosas que contamos, que no incluyen la versión oficial, sino la conspiración, la más grande, la que rula constantemente, es la que está ahí afuera. Y estoy haciendo este vídeo a unas cuantas horas del último atentado indiscriminado que se ha llevado en el centro de Londres, en el Puente de Londres, en Vauxhall. Aquí tenemos que recordar que es el centro, la localización donde se encuentra el edificio Zigurat que compone la sede de los servicios secretos británicos MI5, MI6, y que se ha llevado, como digo, se ha llevado por delante varias personas inocentes, como siempre, y una treintena o más de heridos. Para todos ellos y sus familias, pues mis condolencias. Y bien, el caso de Diana Spencer, o Diana de Gales, o la princesa Diana, o Lady Di, es el prototipo de cómo deshacerse de alguien que supone una amenaza para el establishment, para el conjunto del gobierno, la monarquía, los poderes fácticos, ciertos poderes públicos y, como siempre, para los lobbies financieros. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Diana de Gales, desde que se divorcia del príncipe Carlos e incluso antes, estaba representando ya una seria amenaza fundamentalmente para la monarquía. Porque, como todos sabemos, esta chica es captada, y digo captada porque no se me ocurre otra frase mejor, es captada dentro de las mujeres posibles candidatas al trono de Inglaterra, porque, como todos sabéis, pertenecía a una familia estrechamente ligada a la monarquía, a los Spencer, y por tanto era candidata perfecta al puesto. Todos sabemos también que tanto Lady Sarah como Lady Anne habían pasado por el conocimiento, vamos a decirlo así, del príncipe Carlos.
pero sospechamos que la candidata más interesante para la monarquía en aquellos momentos, que luego se convirtió en una pesadilla, fue Diana de Gales, que era una chica recién salida cronológicamente de la adolescencia, tenía 18 años, pero presuponemos que su madurez intelectual estaba aún muy distante de ser una mujer capacitada al 100% para contraer matrimonio con el futuro rey de Inglaterra. Tanto es así que cuando muere Diana con 36 años es cuando realmente británicas. Y lógicamente el punto de mira estaba puesto en Diana. Todos sabemos también una super mega relación apasionada que ella tiene con el cirujano de origen pakistaní, Hasna Khan, que obviamente este hombre con la cabeza en su sitio le da calabazas porque obviamente se encuentra en el ojo del huracán, nada más y nada menos con las pretensiones que tenía Lady Diana de casarse con él. Esto lo cuenta Paul Burrell, el mayordomo de Lady Diana, La Roca, que lo fue hasta su muerte, y que comenta que el amor de su vida fue este cirujano pakistaní. Este hombre le da calabazas y es cuando empezaba a vivir de alguna manera su propia vida y teniendo a la prensa absolutamente de su lado, a la cual manejó hasta su último día. Diana había protagonizado unas escenas verdaderamente comprometidas y comprometedoras cuando viaja a Angola y se hace grabar en un campo de minas y hace una auténtica cruzada en contra de la industria armamentística internacional, que como todos sabemos pues involucra no solo a Reino Unido sino a los Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Esto se le ocurrió nada más y nada menos que a Diana. Se había desplazado a Bosnia, donde hace también un despliegue de su inmensa capacidad de comunicación y de transmisión de una serie de valores que, lógicamente, la monarquía británica jamás había transmitido ni a su público, ni mucho menos más allá de las fronteras. Por lo tanto, la gota que colma el vaso es esta especie de affair veraniego que tiene con Dodi Al-Fayed, que parece ser, según pues yo he podido testar en declaraciones de amistades y programas británicos, pues ella no está enamorada de este hombre, ni muchísimo menos. De quien realmente ella está enamorada era del pakistaní, pero era una mujer de 36 años. Se ve de alguna manera promovida también por este interés creciente, nada más y nada menos que de la familia del egipcio, que uno de los magnates londinenses sin residencia en Londres, porque el gobierno británico se le había denegado un año tras otro a Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi. De manera que el plot estaba ya preparándose desde hacía tiempo para pues eliminar de escena a la princesa Diana. Aquí hay que decir que algunos investigadores británicos, como unas 3 semanas antes del supuesto accidente de coche de Diana, Camilla Parker Bowles sufre un accidente en carretera en el que le fallan los frenos, pero ella sale viva de este, intento de atentado contra su persona. De hecho, esta famosa nota en la que ella habla de un plan de su esposo, de Carlos, para eliminarla mediante un accidente de coche haciendo fallar los frenos, para dejarle el camino libre no a Camila, sino a Tiggy Burke, la nani. Aún así, parece ser que los propios servicios secretos entendemos que estarían. Ella está en parte, no vamos a decir que totalmente, porque claro, durante casi la mitad de su vida está bajo el foco y bajo la mirada el gran hermano monárquico, de manera que con 36 años sí que lógicamente tiene mucha más experiencia de la vida, pero no obstante, la mala experiencia que supuso el matrimonio con Carlos, dado que su preferida había sido
Camilla Parker Bowles, pero también no olvidemos que tuvo un affair, que esto en Inglaterra es ampliamente conocido, con Tigilek Bourke, que fue una nanny para los niños y de la cual Diana llegó a decir que se quedó embarazada y se provocó un aborto. Entonces, queremos decir que es bien sabido que los reyes pues tienen sus desahogos con extramatrimoniales, y esto lo podemos ver también en nuestra monarquía, ¿no? Entonces, sin irme más lejos, pues nos vamos a poner en la noche de autos. Vamos a simplificar diciendo algo que es verdaderamente notable, y es que esta mala elección que hizo la monarquía con respecto a la medio adolescente Lady Diana fue lo que causó un auténtico cisma, porque Lady Diana era joven pero no era imbécil. Por lo tanto, ella inmediatamente se dio cuenta de que su marido tenía una relación paralela prácticamente indestructible, como se demuestra hasta el día de hoy. De manera que una joven inexperta, con una actitud, por un lado, intentando a gritos solucionar la irresoluble situación con su marido, y por otro, teniendo una gran simpatía absolutamente creciente a lo largo del tiempo, como así se demostró hasta el día que murió, del pueblo británico y de todo el mundo, pues Lady Diana, a pesar de sus trastornos de bulimia y anorexia, a pesar de sus intentos por ser feliz y buscarse amantes, como así se confirmó, pues le estaba ganando la partida al príncipe Carlos. Cuando finalmente la reina espeta al matrimonio a separarse, el conflicto se agrava más aún, sobre todo cuando a Diana se le ocurre dar una entrevista a la BBC haciendo unas declaraciones sorprendentes para todo el mundo, sobre todo para los británicos y obviamente mucho más para la monarquía, en la que pone en duda la capacitación de su esposo para ser el futuro rey de Inglaterra. Por supuesto, también habla de su matrimonio a tres y que eran demasiados, etcétera, etcétera. Como sabemos también, Carlos también había hecho unas declaraciones diciendo que no había sido infiel a su esposa, cuando por otro lado salen estas famosas cintas grabadas sobre una conversación en la que habla de un Tampax, ¿no? Todos lo recordamos, que es bastante escatológico el tema, pero que esto fue mundialmente conocido. Es decir, los espectáculos eran constantes, no ya de su vida privada, sino de que precisamente esta exposición mediática no favorecía en absoluto a las instituciones, personajes de alta significación militar de los servicios de inteligencia MI5 y MI6 aquella noche en París, que, según testigos consultados por estos investigadores, vaciaron la sala de comunicación de la embajada británica en París, y precisamente la persona que es identificada como el que da esta orden es el secretario personal de la reina en aquellos momentos y marido de Lady Sarah, el mayor Neil McCorkindale. A partir de aquí se abren dos líneas de investigación paralelas y que confluyen de principio a fin, una llevada a cabo por la policía británica a cargo de Lord Stevens y la otra por el cabeza de la policía Jean-Claude Mules, comisario al mando de la investigación por el lado francés. Automáticamente, acordaos que asistimos a la culpabilidad flagrante de los paparazzi. Son incluso arrestados y pasan toda la noche, prácticamente casi 24 horas, en los calabozos de la gendarmería francesa de París, y a partir de ahí ya se elabora la versión oficial, que es la que inculpa clarísimamente a Ripoll, porque nos lo ponen como que estaba borracho y que circulaba a casi 200 kilómetros por hora cuando se encamina al túnel d'Alma.
Como venimos diciendo también en este canal, muchos informantes en los grandes hoteles, los hoteles más importantes de todas las ciudades del mundo, hay informantes que trabajan eventualmente por encargo de los servicios secretos y por cuyos servicios de información al respecto de personas importantes son retribuidos con determinadas cantidades de dinero. Henri Paul parece ser que había recibido en torno a unos 2.500 euros aquella noche que llevaba consigo, e investigando sus cuentas se pudo comprobar que tenía en torno a unos 170.000 euros cuando su sueldo era escasamente de unos 20.000 al año, según le pagaba la empresa Lafayette, que eran sus pagadores. Era conocido también por los servicios secretos franceses como Alice. Así es como parece ser que se le llamaba entre los servicios secretos, los servicios de seguridad británicos y franceses. Pero su expediente estaba impoluto. Hacía 3 días que había pasado un examen médico satisfactorio. Además, era piloto con más de 600 horas de vuelo. Es decir, su relación con ciertos servicios de élite relacionados con los servicios secretos, los servicios de inteligencia, tanto franceses como se ha demostrado que británicos, lo hubieran llevado aquella noche fatídica a estar en el puesto que ocupó y a conducir el coche que condujo, que, como yo decía antes, pudo haber estado manipulado gracias a aquel fortuito y extraño robo que tuvo a punta de pistola y que fue posteriormente devuelto sin ningún tipo de rasguño, sin ningún tipo de maltrato aparente. Posteriormente hemos sabido que Henri Paul muy probablemente se hubiera hecho un trueque de las pruebas de sangre en las que da